Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Soy Francisco Calderón Córdoba y como en todas las ocasiones me acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de la zona lacustre y Chinampera en la Cuenca de México. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. La zona lacustre y chinampera de la Cuenca de México es sin duda pieza imprescindible para entender el desarrollo cultural y social de la capital del país. Los canales y paisajes acuáticos de la zona considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 evocan la grandiosidad de la antigua México Tenochtitlán. Por eso, recientemente el gobierno capitalino creó la figura de la Autoridad de la Zona Patrimonial, Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Pues es un gusto el día de hoy recibir al antropólogo Gustavo Cabrera. Es una persona que ha acumulado mucha experiencia en el tema de las actividades rurales, las comunidades rurales, los recursos naturales y sobre todo de la Cuenca de México. Gustavo, ¿cómo estamos? Bienvenido a Territorio Ambiental. ¿Qué tal? Muy agradecido esta invitación que me permite platicar y poder informar a los radioescuchas de todo el trabajo institucional que estamos haciendo en la zona. Gracias, Gustavo. Pues entremos en tema. ¿Por qué el interés del jefe de gobierno? Sabemos que ahora que fue la celebración de los 25 años de la declaratoria del centro histórico y de la zona de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, nombró una nueva comisión, creó una nueva autoridad de la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. ¿Cuál es el interés? Bueno, básicamente quiero comentarte a ti y a los radioescuchas dos cosas. La Ciudad de México, no debemos de olvidar que de origen es una zona del lago. Es una zona lacustre que el mismo crecimiento de la ciudad fue ganándole terreno y se han quedado ciertas zonas, sobre todo en el sur y suroriente de la Ciudad de México, zonas que todavía mantienen características que las pueden mencionar como originarias de cómo era el lago y toda la zona de la cuenca. Segundo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, lo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera en el servicio público del gobierno del Distrito Federal desde que fue su procurador, ha estado muy atento a diversas problemáticas que se le han presentado en materia ambiental, sobre todo enfocadas hacia la zona de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Una vez que él realizó sus trabajos correspondientes a la campaña, se encontró, según me ha platicado, muchas quejas, comentarios y denuncias sobre ciertas actividades descoordinadas y poco o casi nula visión institucional de atender un problema integral ambiental en el lugar. Recordemos que Xochimilco la gente lo ubica como un lugar de prestadores de servicios turísticos, o sea, todos conocemos a Xochimilco por sus trajineras, sus embarcaderos, por el evento La Flor Más Bella del Ejido, que quiero aclarar que el origen de esa festividad es en Iztacalco, porque cuando se comunicaba Xochimilco por el canal de Santa Anita con Iztacalco, ahí se celebraba el viejo certamen de La Flor Más Bella del Ejido. Cuando se seca el canal de Santa Anita y da origen a lo que ahora conocemos Calzada de la Viga, se regresa hacia la zona de Xochimilco los embarcaderos y es ahí donde continúan con esa festividad. Entonces, él recibió a lo largo, repito, de todo este proceso, hasta como jefe de gobierno, quejas, denuncias y propuestas de qué hacer en esa zona para cuidarla, conservarla y mejorarla. Coincidió durante la etapa de transición, mi anterior cargo era director de la Comisión de Recursos Naturales. Yo tuve la oportunidad de presentarle una serie de diagnósticos, de propuestas y de alternativas, y la idea que se le presentó es que había que evolucionar en el sentido institucional de la política pública. Había que crear una figura cuya autoridad permitiera coordinar a todas las dependencias que tienen trabajo en una zona muy específica, que es la zona de la Declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. 7,200 hectáreas que abarcan parte de Xochimilco, parte de Tláhuac y parte de Milpa Alta.
Gustavo, en este sentido y para ubicar más a nuestro auditorio, ¿podrías explicarnos qué áreas son las que comprenden esta zona patrimonial? Porque sabemos que ahí se encuentra cerca el Parque Ecológico de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco. No sé si vayan a incluir los barrios históricos. Claro que sí, con mucho gusto. Algo que es bien importante para los radioescuchas, cuando se crea o se decreta la zona patrimonial, se consideran 4 actividades primordiales en la zona que les dan una característica de origen. 1, la zona habitacional de barrios y pueblos, que tienen orígenes prehispánicos. Recordamos, retocando nuevamente el tema correspondiente al origen del lago, la zona lacustre del Valle de México, recordemos que había un sistema hidráulico que comunicaba barrios y pueblos con el centro, que era la Gran Tenochtitlán. Entonces, hay barrios y pueblos que tienen cientos de años y que tienen una riqueza de valor cultural, arquitectura vernácula, entre otras cosas, y sobre todo tradición oral y cultural. Entonces, el primer eje que tomó en cuenta la declaratoria patrimonial es el alto valor que contiene la zona urbana, por llamarle de alguna manera. Tenemos básicamente lugares como la famosa iglesia de San Buenaventura de Siena, que es un monumento histórico muy antiguo, que es la referencia, es la iglesia principal de Xochimilco, y que es el punto de origen de un rito muy conocido internacionalmente, que es el culto al niño Pa. Entonces, a esa parte me refiero culturalmente hablando, respetando cualquier tipo de profesión religiosa, pero que engloba una parte de riqueza. La segunda parte es la zona productiva. Xochimilco la conocemos principalmente porque las hortalizas y muchas de las flores provienen de viveros y zonas de cultivo, las chinampas. Chinampa, que es un sistema tradicional prehispánico también, donde se le fue ganando terreno al agua, y mediante una zona que tenía un espesor suficiente de tierra y de un entramaje de lo que es ramas y apantles de la zona, se formaba una cama que soportaba y que permitía tener una altura suficiente para poder sembrar. El tercer escenario es el de los humedales naturales. Toda esa zona, como está rodeada de la zona cerril, de esa zona, de ese eje no volcánico, en el sentido de que está el volcán del Teutli y la otra referencia es el Ajusco. Pero toda esa zona tiene una lógica ambiental de escurrimientos naturales que alimentan los mantos freáticos, el lago de Xochimilco, el sistema lacustre que hay todavía en la zona, pero también alimentan los ríos subterráneos que dan origen a muchos manantiales y muchas zonas de la... Ese es el tercer elemento que se tomó como valor de la zona. Y el cuarto, lo que es la biodiversidad. Es una zona que tiene todavía especies originarias únicas en el mundo, algunas en situación de riesgo de extinción, como es el ajolote, pero que de alguna u otra manera tenemos elementos para decir que podemos recuperar. Hablando del segundo escenario, Gustavo, sabemos que prácticamente hasta la mitad del siglo pasado Xochimilco proveía a la Ciudad de México de una gran variedad de alimentos. En este plan de rescate o en los planes que haya de rescate, se va a tratar de detonar nuevamente esta posición que tenía Xochimilco como productor de hortalizas, de alimentos, etcétera. Sí, de hecho es parte del objetivo fundamental. El licenciado Mancera, lo que me ha instruido al nombrarme como autoridad es no tanto la lógica de rescatar, porque pareciera ser un proceso unilateral, sino el proceso de recuperar. Y recuperar significa que todos participemos, tanto afectados como autoridades, como vecinos. Entonces, en efecto, históricamente esa zona ha abastecido no nada más de alimentos, también de agua a la Ciudad de México. Recordemos que uno de los primeros sistemas de bombeo después de los dinamos es el sistema que en la época de Porfirio Díaz permitía abastecer a la zona central de la ciudad y que como vestigio y recuerdo de esa política hidráulica se encuentra la caseta de bombas de San Luis Tlaxialtemalco dentro del Parque Acuescomatl, que invito a la población que tenga la oportunidad de hacer un recorrido por la zona de San Luis Tlaxialtemalco, visite el bosque de San Luis y el Parque Acuescomatl, que es un vestigio de lo que
en el pasado llegó a ser la zona boscosa. Y digo vestigio no la lógica de pérdida, sino de mantener su situación natural. Entonces, la ciudad era abastecida de agua y de hortalizas y de alimentos. Repetía que al inicio de la entrevista, el viejo canal de Santa Anita, que se convirtió en Canal de la Viga, pues era el punto natural de la llegada de todos los productores de las zonas. Sigue siendo una zona productora, sigue habiendo gente que cultiva las chinampas y no la cultiva en una lógica comercial intensiva, la cultiva en una lógica de autosuficiencia y comercialización a pequeña escala. Pero pequeña escala intensa. ¿A qué me quiero referir con intensa? Hay compradores y comercializadores que todos los días pasan por mercancía y terminan en los centros de abasto de las tiendas departamentales o en la central de abasto. O sea, sigue siendo una zona que permite de dotar de lechugas, de acelgas, de espinacas, de calabazas, de una serie de cultivos de las hortalizas que le da valor y riqueza a nuestra alimentación. Entonces creo que es lo que escuchamos hablar de que existe un ecocidio en Xochimilco, que está hecho un desastre, es una falsedad. Mira, yo creo que el término de ecocidio es muy, muy alto de una responsabilidad general. Hay zonas donde los asentamientos humanos irregulares y los regulares han generado escenarios de desorden urbano. Tenemos un problema de las descargas de agua, de todos los asentamientos. Tenemos que poner un orden y una política de reaprovechamiento de las aguas. ¿Por qué? Porque esta zona lacustre vive del agua. En el momento que no hay agua, se seca y pierde toda su belleza natural. El gobierno de la ciudad, a través del sistema de aguas de la Ciudad de México y de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, es quien genera el 70% del agua que le da nivel y mantiene la zona chinampera. El 30% restante proviene de la captación natural por lluvia o por escurrimientos. Entonces, el ecocidio, hay zonas donde hay una alteración. Hablar de ecocidio es hablar de muerte total. Yo diría que el paciente empieza a presentar síntomas de gravedad y estamos a tiempo de atenderlo. Gustavo, pero en este sentido, bueno, para rescatarla la zona y devolverle las características, digamos, originales, se necesita de una inversión importante. En este sentido, ¿intervendrá la iniciativa privada en la conservación de la zona? Porque oímos que el jefe de gobierno anunció la creación de un fideicomiso. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, mira, una parte importantísima es que la superficie, en el mayor porcentaje, es propiedad social. Propiedad social entendida como ejidatarios y comuneros. Ellos son los dueños de la tierra. Entonces, nuestro primer punto en este programa de recuperación es de qué manera convencemos a los dueños de la tierra de la vocación natural del suelo. Uh-huh. Y debe de haber programas de servicios ambientales que les permita a ellos obtener ingresos por conservar sus tierras. Pero también debe haber programas donde podamos intensificar la comercialización de ciertos productos. Por ejemplo, en la época decembrina hay una fuerte actividad de cultivo de la flor de Nochebuena. Uh-huh. Si nosotros buscamos un mecanismo de comercialización en cadena en mejores condiciones para los productores, estaríamos hablando de un mejor ingreso económico. Entonces, cuando decimos la iniciativa privada, la gente piensa de que va a venir una cadena comercial y va a absorber todo. No. Lo que podemos buscar son mecanismos de inversión donde los mismos dueños de la tierra social se puedan convertir en socios capitalistas de algo. Uh-huh. Esto es, ayudarlos a trascender de ser meramente productores a un esquema mucho más integral de comercialización. Tenemos un fenómeno que nos preocupa, que es las generaciones nuevas de productores. Su preocupación es mandar a sus hijos a las escuelas. Y una vez que estudian los hijos ciertos niveles de grado, ya no quieren regresar a trabajar la tierra. Se dedican a otras actividades. Lucrativas profesionalmente hablando. Pero alguien tiene que cultivar la tierra, alguien tiene que tener una actividad comercial. Entonces, por eso, el buscar socios
entraría en esta lógica de la entidad privada. Ahora, debe de haber proyectos con una lógica sustentable, esto es, no modificar el entorno y mantenerlo en las condiciones que está, pero obteniendo un grado de producción que tengan arraigo también las familias a estas actividades tradicionales. Y Gustavo, y todos estos grupos que se han dedicado a la invasión, a la tala de los bosques, etcétera, en la PAOT recibimos muchas denuncias en ese sentido. ¿Qué se va a hacer con estas personas? ¿De qué manera va a incorporárseles, si sucede así, a participar en todo esto? Sí, lamentablemente hay que reconocerlo, es un fenómeno de las grandes urbes. Al no existir una política de suelo clara y accesible, la gente utiliza diversos mecanismos para acceder a un pedazo de tierra, en la lógica del crecimiento natural de la población o la migración de mejores oportunidades. Son 2 asentamientos que hemos ubicado en una lógica de una estrategia de invasión organizada. Uno de ellos es conocido en Amalacachico, zona en la Ciénega Chica, que es un lugar que comúnmente sale en las notas periodísticas o en los reportajes de noticieros. El otro asentamiento se le denomina Tempiluli, que está en los límites de Xochimilco y Tláhuac, que es un crecimiento proveniente de una colonia La Conchita, que ahí estamos promoviendo con la delegación de Tláhuac Xochimilco la construcción de la barda o el muro que nos va a limitar el que nos gane la mancha urbana. Pero, repito, tenemos que convencer a los propietarios de que la venta de la tierra no es la única alternativa. Pueden recibir beneficios. Gustavo Cabrera, te agradecemos muchísimo el haber estado en Territorio Ambiental. Y Erika. Gracias, Paco. Gustavo, pues un placer y gracias por compartir con el auditorio de Territorio Ambiental estos esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno y pues ya nos tocará desde la PAOT también actuar para rescatar esta zona lacustre del Distrito Federal. Claro que sí, muy agradecido. Gracias. Antes de despedirnos, queremos agradecer al equipo que hace posible este programa. En la producción, Carolina Durán y Oscar Ramírez. En el guión, Alberto García. Y en los controles, Roberto Portillo. Yo soy Erika Larios y nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.